Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7. En esta ocasión, bueno, toca hablar del contenido que estaría llegando a partir del rato en la noche o mañana, dependiendo de tu región horaria. Vamos a, para empezar, ver primero el video de un minuto que siempre ponen. ¿Y por qué vamos a ver este video de un minuto primero? Porque a mitad o a mediados del video te dicen que banners van a venir. Te aviso de una que primero van a ser al rato mañana Roana y alguien más, no me acuerdo quién era. Pero sí que vamos a verlo rapidísimo. Epic 7 Update en un minuto. Fíjate que esto es un resumen, pero no siempre es rápido. Miren, grande, miren, fíjense. Balance de abril que se aplica, que ya hablé de, bueno, no me acuerdo, no, creo que no hablé de ello. Ahorita vamos a hablar rápidamente de esos balances, pero bueno. Un advenimiento de historia secundaria o de history. Esto es para transmutadores, hay que aprovechar el bug. Spirit Altar Improves. Esto es mejoras para el altar de espíritu. Y Custom Group Summon. ¿Cómo así? Hero, balance también de héroes. O sea, Laika la acaban de agregar, pero los otros ya estaban anunciados. Last Rider Crow, Closer Charles, Ken, Lilias, Elinaf, Tywin y Christy. De ahí en fuera, Laika es la nueva, o la que van a hacerle un balance adicional que no se había previsto. Y también a Crow of Glory y Ancient Dragon Legacy. De ahí en fuera, este advenimiento son siempre para farmear transmutadores. Ok, eso no me gusta. Se ven llaves, entonces vamos a ver qué onda. Ok, va a regresar el evento de invocación selectiva. O sea, escoges entre ellos limitados. Buen evento, pero siempre que meten esto es porque después va a haber una collab. Entonces, chale. Yo no voy a invocar a esto porque no tengo recursos. Y se rumorea que la collab va a ser ahorita en mayo y va a ser Ramiro. Así que bueno, Roana toque de recos, ya había mencionado. Tenebria normal, ya sea que la quieras, o para la Tenebria espectral y Dupes. Destina, Destina. Oye, tremendos bytes, Manual y Cesan, pero Roana y Tenebria y Destina, tremendos bytes. De ahí en fuera, la rotación mística va a cambiar. Ahora los 5 estrellas que vas a poder invocar son Capitana Flan, Mediator, Kagoric, McCloe y Ken Artista Marcial. Bastante bien en mi opinión. Y bueno, más contenido a partir de las 10 UTC en el servidor. Así que bueno. Vamos a hablar un poquito de esto. Aquí, mira, balanceo de héroes, balanceo de armamento exclusivo, Tenebria, Roana y vista previa de advenimiento, declive y decadencia de la naturaleza, correcciones y otras mejoras. Así que vamos a ver rápidamente esto. Te aviso de una que sí va a haber mantenimiento esta semana, para que lo tengas en cuenta. Y aquí dice, a continuación les informaremos sobre los contenidos de la actualización del jueves 13 de abril para encontrarlos dentro del juego después del mantenimiento. Balanceo de héroes, vamos a hablar rápidamente de esto. Ok, balance de Laika. Ok, lo que van a hacer ahora es que si el objetivo es fijado como blanco luego de usar la habilidad, aumenta la presión celular un 50%. Ok, si le metes armas, ignora resistencia a efectos. Ok, ahora está condicionado a que se acelere solo si mete blanco. Ok, está bueno. Ok, Crow. Blast Rider Crow. Crow motorista, como quieras ver. ¿Qué onda con el bicho? Bueno, luego de recibir un ataque reduce un turno la reactivación de cooldown de habilidades. Después de recibir un ataque que afecta a todos es un turno también. Ese sería 2 veces. Entonces viene bastante bien para que puedas ciclar más rápido la ulti. Y aquí, ¿qué onda? Bueno, ahora que el daño de Crow no solo se va a basar en la vida máxima, sino también en su velocidad. Ten en cuenta eso. Terminator Charge es que la habilidad Descenso no permite contraataques, así que ya se va a ver un poquito más seguido. O sea, más que nada porque a Dean le molestaba con eso. Y ahí está. Hicieron creo que a Dean un poquito cheta, lo están arreglando más o menos. Ahora, con Ken normal, el de fuego, lo que hacía antes su habilidad es que si mataba a alguien o derrotaba a alguien, obtenía 40 puntos de espíritu de lucha. Ahora se arregló esto a que independientemente de si derrote a alguien o no, se dan estos 40 puntos. Ok, ten en cuenta eso. De ahí en fuera la ulti, comienza la batalla con 40 puntos de espíritu de lucha. Es más que nada para que pueda usar la ulti en turno 2, turno 3. Y no tarde tanto y pueda realmente utilizarlo.
Si bien Gen solo se usaba en el advenimiento bueno, el evento este de gremio, esto podría dar chance a que se utilice más seguido. De ahí en fuera, Lilias, la normal. ¿Qué onda? Va a tener ahora esta pasiva de Sahak, que es que aumenta la probabilidad de golpe crítico de los ataques un 50%. El daño causado aumenta según la vida máxima del héroe. Eso es normal, pero, o sea, 50% de probabilidad crítica. Esto va a dar chance a que se pueda utilizar el personaje para... ¿Cómo se llama esto? Para que sea más DPS y más que tanque. También la S2 la van a cambiar. Antes era una habilidad no agresiva que tú utilizabas. Sigue siendo una habilidad no agresiva, pero ahora está condicionada a un efecto y cambia a ser una pasiva. Dice, luego de que un enemigo usa una habilidad no agresiva, disipa un despotenciador del héroe, o sea de Lilias, y usa represión sobre ese enemigo. La represión está disponible una vez cada 2 turnos, algo así como lo de Celine. De ahí en fuera, represión provoca al objetivo por un turno, activa una barrera 2 turnos y la fuerza de la barrera depende según la vida máxima del héroe. O sea, ya ven que cuando Celine ve a alguien que utiliza una habilidad no agresiva, se altera y se pone a golpearlo muy recio. Bueno, lo que va a hacer Lilias es que cuando alguien utiliza una habilidad no agresiva, se va a alterar y va a tentar provocarlo. O sea, esto podría venir bien, pero necesitarías eficacia en el personaje porque la mayoría de los personajes que utilizan habilidades no agresivas suelen tener resistencia a efectos. Así que habría que ver que también funciona esto. Pero para personajes como Kagorik, que no se suele llevar con mucha resistencia, o personajes como Lua, que se suelen llevar con eficacia, sería interesante cuando menos. Y la ulti ahora antes aumentaba la prestreza un 50% del héroe. Ok. Y eso se va a quitar. Ella a diferencia se va a poner que aumenta la probabilidad de golpe crítico un 50% en la ulti. Y poco más. O sea, es bastante curioso para mí cuando menos. Va a ser posible tenerla un poco más ofensiva. Pero te aviso de una, se va a utilizar este personaje ahora con el artefacto de Mort. Ahorita vamos a ver por qué. Así, vamos a hablar de Ilinaf, que es un custodio de fuego. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, la S2 antes, cuando lo utilizaba, aumentaba la defensa del héroe en dos turnos, ¿ok? Viene bastante bien. Y le metías armas y reducía el cooldown 2 turnos de la segunda habilidad. Lo que va a hacer ahora es que va a causar un daño adicional equivalente al 50% de la herida del objetivo cuando se acierta un golpe. Esto quiere decir que si conforme el enemigo más herida tenga, va a ser un splash adicional después de utilizar la S2. Esto viene cuando menos curioso porque recuerda, la S2 de Ilinaf mete herida y hay locos que la llevan con herida, pero no es necesario. De hecho, yo creo que con este balance de Ilinaf va a cambiar a ser un héroe que se lleve con velocidad. Pero ya vamos a verlo. De ahí en fuera, tenemos que la ulti va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque va a causar herida, ¿ok? Es nada más eso. O sea, sigue haciendo todo lo demás. Que golpea a todos los enemigos, aumenta daño crítico, pero ahora va a causar herida. Y también tiene el mismo efecto aquí que siempre ha tenido. La herida aumenta según el daño causado en un 20% y la vida máxima del enemigo por cada uso de habilidad. O sea que se modificó a que la ulti es herida y la S2 hace un splash adicional. Entonces me hace curiosín cuando menos. Ahora tenemos a Tywin. Lo que va a hacer ahora es que si le metes almas, aumenta la probabilidad de efecto de disipar un despotenciador y causa daño igual en relación a la vida máxima de Tywin. Así que bastante bien. Ahora, el que más tuvo cambios es la PS2. Cambió de ser una habilidad a una pasiva directamente. ¿Por qué? Porque bueno, antes del despertar no importa, pero después del despertar inmune a los despotenciadores de paralización. Esto incluye sueño y aturdimiento. Si un aliado de la última fila tiene despotenciadores de paralización, ya sabes cuáles son. Después de recibir un ataque, el héroe usa grito de mando con el aliado disponible cada 2 turnos. Grito de mando. Disipa todos los despotenciadores del objetivo. Le otorga inmunidad y una barrera 2 turnos en relación a la vida máxima de Tywin. Esto se me hace cuando menos curioso. Daré más chance al uso de Tywin en arena, que creo que es la intención. Y habría que ver cómo funciona. Entonces, habría que testearlo. Los que tengan a Tywin subido me dicen. De ahí en fuera, la ulti va a cambiar un poco. Dice que aumenta la defensa a Tywin 3 turnos. Eso va a cambiar a
que aumenta la defensa del equipo 2 turnos. Entonces, como un racito de agua ahora. Pero bueno. Y de hecho, como se ha modificado la S2, va a dar cambio o mejora al armamento exclusivo. Que las modificaciones que van a hacer es que antes reducía un turno el cooldown de ataque sin piedad. Ahora va a aumentar la prestreza del miembro del equipo de la última fila al usar tormenta de espadas. Ok, entonces ten en cuenta eso. De ahí en fuera, la otra modificación es que aumenta la prestreza. Bueno, o sea, hoy sigue siendo que aumenta la prestreza un 20% adicional al utilizar la S2. Y con la fuerza de bandera de grito de mando, o sea, la fuerza de la barrera de grito de mando, la fuerza de la S2 ahora va a ser un 20% adicional. Como vas a observar, bastante. Si es un custode, pero casi te excede rozando, apoya bastante el de atrás. Y a él mismo, entonces interesante cuando menos. Ahora, Christie va a tener una ligera modificación. Lo que hace ahora es que cuando recibe un ataque, tiene un chance de contraatacar. Eso se va a cambiar completamente. Que es que si Christie tiene desventajas luego de recibir un ataque, aumenta la prestreza del héroe y del aliado de la última fila un 20%. Disponible una vez por turno. Recuerda que Christie ahorita se utiliza más que nada en estrategias de resistencia a efectos y más sobre todo con área. Entonces va a estar cuando menos curioso. Ahí si la tienes, la testeas por nosotros, por favor. De ahí en fuera, balanceo de corona de gloria. Lo que hace ahora es que aumenta la defensa. Y al recibir un ataque que afecta a todos, elimina 5 almas. Ahora, lo que va a hacer ahora es que cuando un miembro del equipo recibe un ataque que afecta a todos, disminuye el daño recibido de ese ataque en un 10% hasta en un 20% dependiendo del nivel del artefacto. Elimina igual 5 almas y cuando se activa más de un efecto de reducción de daño solo se aplica el más fuerte. La extracción de almas está disponible una vez por habilidad. Entonces bueno, de ahí en fuera el más curioso es el cambio de legado del dragón ancestral, que es el de Mort, que antes aumentaba la probabilidad de crítico un 15% y hacía algo adicional de que después de utilizar una habilidad no agresiva tiene un 50% hasta un 100% de probabilidad de aumentar el daño de golpe crítico 2 turnos. Eso se cambió. Ya no hay probabilidad crítica, pero reduce un turno la reactivación de habilidades del equipo cuando un enemigo utiliza una habilidad no agresiva. No, cuando el héroe utiliza una habilidad no agresiva. O sea, en este caso por eso te decía que se va a llevar más que nada con esta chica Lilias. De ahí en fuera, la reducción de reactivación de habilidades está disponible solo una vez por partida. Ten en cuenta eso. Así que bastante bien. Así que bueno, sigamos. Tenebria, invocación por Tenebria a partir de mañana dura una semana. Invocación por Rohan a partir de mañana dura una semana. Tenemos evento del declive y decadencia de la naturaleza. Ya te digo de una. Voy a darte guía, yo creo. Bastante bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, se corrigieron algunos aquí unas cositas de Ilinafken y Ilinaf. Y Lilias, perdón. Así que, ¿qué? ¿Qué wea? A ver, ¿cómo? Mejora de batallas y capítulo 1, episodio 1. Cuando obtengas a Mercedes en el capítulo 1, será asignada al equipo automáticamente. Si la formación de equipo no completa después de asignar a Mercedes, se mostrará una guía de héroes. Ok, para cambiar casillas. Nuevos artículos de entrada para el altar de espíritu. Se podrá comprar entradas para ingresar a los altares de espíritu que estén cerradas con Skystones. Ok, cuestan. Ok, me había asustado. O sea, va a seguir teniendo el mismo sistema de que cada día es un altar. Pero si te urge sacar algo, pues ese día vas a poder por una hora y 250 Skystones farmear unas runas del escenario que quieras. Así que, bastante bien, supongo. Balanceo de Laika, ya lo vimos. Eliminar el objetivo, aumenta el daño causado y... Ok, ya, o sea, no hay mucha cosa que mencionar. Supongo que a los tryhards no les gustó tanto Laika, así que bueno. Mayor probabilidad de Tenebria, vamos a hablar rápidamente de ella. Que ya hay guía creo que en el canal, por si la gustas ver. Es más extendida. Rápidamente. El básico, después de atacar, tiene un chance de causar sueño un turno y la prestreza del héroe aumenta un 50%, así causa sueño, claro. Y habilidad no activa ataques dobles. La S2, trueno ominoso, lo que hace es que ataca a todos los enemigos, disminuye la prestreza un 20% de sus enemigos y la velocidad 2 turnos.
Fenomenal. Y la ulti suelta una luna de pesadilla sobre los enemigos. Tiene un chance de disminuir la defensa 2 turnos. Esto aumenta hasta un 85%. Y causar sueño un turno. Luego aumenta el ataque del héroe 2 turnos. Así que viene bastante. O sea, primero ataca y después causa sueño. O sea, y si no te has fijado, Tenebria puede hacer que Edward no sé Xerato, creo que no, porque no se puede hacer sueño. Pero Edward se le puede meter sueño con esta chica. Porque golpea y después mete el efecto. Y es como si fuera una habilidad no agresiva sin serlo. Está medio raro. De ahí en fuera el artefacto aumenta el ataque doble del personaje cuando en su turno y aumenta la eficacia un tanto por ciento. Así que, bastante bien. Tenebria de Fuego no es mal personaje, te aviso de una, tanto si lo quieres usar para PvE como para arena. Claro que sí, que en la historia y así no puedes dormir jefes, pero a algunos enemigos normales sí. Ten en cuenta eso. Me pasé una. Roana, toque de recos. ¿Qué onda con Roana? Bueno, tenemos que el básico golpea y tal. Otorga una barrera al miembro del equipo con menos vida. Y la fuerza aumenta según la vida máxima de Roana. Si le metes armas, es una barrera para todo el equipo. 2 turnos. La S2 recupera vida de todos los aliados cuando recibe un ataque adicional, un contraataque o ataque doble. Entonces, más que nada para evitar cosas como Aria, Violet y cosas del estilo. También duals que provoca Laika. Si aguantan el guantazo va a curar gente. De ahí en fuera aumenta la presencia de cada miembro del equipo un 5% cuando es atacada. Entonces, y la cantidad de vida recuperada aumenta según la vida máxima del héroe y la cantidad de miembros atacados. O sea, conforme a quien más peguen, más cura. Entonces ten en cuenta eso. Y la ulti con toque de recos recupera vida y da una barrera. O sea, recupera vida de todos los aliados, otorga una barrera al equipo y revivir. Por 2 turnos, la cantidad de vida recuperada depende según la vida máxima de Roana. Te aviso de una si la vas a comprar o reclutar o lo que sea. Esta solo se mejora la S2 y la S3 y ya. El básico puede quedarse. Si quieres igual mejorarlo, se mejora hasta el más 5 por la fuerza de barrera. Ah, no, hasta el más 6, ¿sale? Entonces ten en cuenta eso. Y el artefacto que es bastante bueno también es que si golpean al héroe que tenga ese artefacto, recupera una vida del equipo un 5 o 10%, dependiendo de cómo lo tengas, y ya, poco más. Bastante bien. Ahora, vamos al fin de la temporada de Guerra Gremial. Ya sea, ya va a terminar la pretemporada. Te dejo aquí las fechas para que lo veas. Bastante bien. Y cambio de armamento gratis vamos a tener este fin de semana. No te gastes tu oro todavía. Va a estar disponible a partir del jueves, o sea, mañana, y hasta el domingo. Ten en cuenta esto. Igual para todos los servidores. Bastante bien. Huche vuelve de la tienda nómada, el estafador este güey. Si te interesa algo, sería en ese caso solo las Moragora y las místicas. Y ya, no gastes más, no vale la pena. De ahí en fuera tenemos, bueno, la contraseña de cofre de esta semana. Aguántame un tantito. Traducción al español, idioma original. Idioma original dije. Ahí está, sería este, Balanceat 13. Va. Y, no sé por qué lo pusieron, pero hablaron de Auxiliar Lots hoy. Entonces, pues bueno, ataca con una esfera mágica y aumenta la presencia del héroe un 15%. Fenomenal. La S2 es que otorga manera a un aliado y le aumenta el ataque 2 turnos y la presencia un 100%. Y aumenta el ataque del héroe 2 turnos y la presencia un 30%. Más que nada para acelerar a quien quieras. Y la ulti ataca a todos los enemigos con maná y tiene un chance de causar silencio 3 turnos. Si le metes almas es turno extra. Es más que nada, si este vato tiene almas, utilizas S3 con almas y después S2 para acelerar el DPS que quieras y queda joya. Y poco más. Espero te haya gustado este video, un poquito largo, pero es todo el contenido que estaré llegando al ratito del juego. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, guapos y guapas.